De nuestro país. Tras la elección que ha decidido y que ha elegido al próximo presidente de Bolivia, el dólar se ha venido abajo. Después del 19 de octubre, durante algunas horas se generó cierta inestabilidad en el dólar que logró alcanzar hasta los 15 bolivianos. Algunas horitas después el dólar volvió a estabilizar, pero hoy, 3 de noviembre, el dólar va hacia abajo. Sí, va hacia abajo el dólar. La compra está en 11 bolivianos con 54 centavos y la venta en 11 bolivianos con 48 centavos. ¿Qué pasó? ¿Cuál ha sido el factor para que el dólar empiece a bajar en las calles? Aún no hay dólar en los bancos, aún está el gobierno del presidente Luis Arce, que ya se va en algunos días, y el dólar viene en descenso. Hemos invitado la noche de este lunes al analista económico, don Gonzalo Chávez, para poder conversar con él y tratar de entender qué está pasando en las calles para que el dólar se haya empezado a caer frente al boliviano. Esto frente al tipo de cambio que se llegó a cotizar. Hasta 20 bolivianos se pagaba por un dólar. Don Gonzalo, buenas noches. Gracias por atender nuestra invitación. Ayúdenos a entender y al país cuáles son los factores para que el dólar esté empezando a bajar. Está casi llegando ya a los 10 bolivianos. Bueno, mira, hay muchos factores que explican por qué el dólar está bajando. En primer lugar, porque ciertamente hay un horizonte de esperanza, de certidumbre por el cambio de gobierno y por lo que este gobierno puede hacer. También por los anuncios de que va a haber diésel y gasolina y que anuncian también préstamos internacionales y eso genera que las expectativas sobre el tipo de cambio sean muchísimo menores. Por supuesto, también seguramente la demanda ha bajado un poco porque justamente todo el mundo piensa que el dólar va a seguir bajando y por lo tanto espera su posibilidad de compra. Se ha retirado de alguna manera el elemento especulativo que había por detrás de la subida a 12, 13, 14, 15 y por encima, ¿no? Ahora bien, hay que decir con toda claridad también que, por favor, la bajada es de 15.16 a 11.50. El dólar oficial está a 6.96. Todavía el dólar en el mercado paralelo es un poquito más que el doble del mercado oficial. Entonces, la reducción es parcial, ¿no es cierto? Si la comparas especialmente con el tipo de cambio oficial 6.86, 6.96. Todavía sigue siendo más, casi el doble de esto. Entonces, ese es el contexto, sin embargo, de reducción de especulación, de mayores posibilidades de entrada de dólares y también de la expectativa que el nuevo gobierno coloque una nueva regla de juego sobre cómo va a comportarse el tipo de cambio, ¿no? Ahora, don Gonzalo, ¿el dólar puede seguir bajando, cree usted? Porque ya lo decía, el 6.96 no lo vemos ni en los sueños, digamos, en mucho tiempo sigue siendo el cambio oficial, seguramente hasta que entre el presidente electo Rodrigo Paz. Pero ya es un avance el hecho de que el dólar esté cotizando a 11.40, 11.50, y de acuerdo a las proyecciones, el dólar hasta el fin de semana puede llegar hasta 10.50, 10 bolivianos. Eso significa que si se maneja bien aquellas medidas que se han anunciado, se puede estabilizar el dólar en unos 10 bolivianos en el próximo gobierno. Bueno, eso habrá que ver todavía, va a depender muchísimo de las medidas económicas que anuncie el próximo gobierno, qué va a hacer con la independencia del Banco Central de Bolivia, cuál va a ser el régimen cambiario, vamos a volver al tipo de cambio flexible y ahora nos anuncian con bandas, una banda alta y otra banda baja. Habrá que ver cuáles son esas bandas que coloca el gobierno, porque esa va a ser una primer señal de hacia dónde apuntamos a mantener el tipo de cambio. Va a depender también de los grados de gobernabilidad que se vean en las primeras semanas del gobierno,
para hacer las reformas importantes que se necesita en la Asamblea. Vamos a ver la reacción que tiene la población frente a las medidas que se están anunciando en 8 o 10 decretos que saldrían muy rápidamente. Entonces hay que ver si todas estas medidas calman las expectativas, pero yo te diría que desde el punto de vista estructural, no ha cambiado significativamente las cosas. Tú vas a seguir teniendo un déficit comercial importante hasta fin de año. Tú no vas a tener inversión extranjera directa gigantesca. Tú no vas a recibir préstamos internacionales masivos como se espera. Va a mejorar, pero habrá que ver cuánto. No va a cambiar significativamente también lo que son las remesas internacionales. Esas son las 4 fuentes externas de lo que son dólares, y veremos si la credibilidad es suficiente para que vuelvan los dólares del Coltrane Bank. Entonces, todavía hay muchas variables para ver, y sobre todo va a ser muy clave cuál va a ser la banda que el gobierno va a colocar. Porque ¿qué es una banda? Te va a poner un precio del dólar del piso, no sé cuánto, y te van a poner un dólar del piso superior. Esa banda de precios va a orientar las expectativas y te va a decir cómo va a modificarse el tipo de cambio a lo largo de los próximos meses o años. Entonces, es clave hacer eso. Veremos si se recompone rápidamente también las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia, que van a ser fundamentales para la administración de esa banda. Entonces, todavía hay una ingeniería económica y política en curso que tiene que señalizar por dónde va, cómo se va a comportar el tipo de cambio en el mediano y largo plazo. El elemento especulativo puede bajar significativamente, sin embargo, el elemento estructural de dónde vienen los dólares no va a cambiar en el corto plazo. Bolivia va a seguir teniendo déficit comercial, va a seguir teniendo déficit en inversión extranjera directa, los préstamos no van a ir a la velocidad suficiente y las remesas tampoco van a saltar muchísimo. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado y entender que en lo estructural todavía no ha habido un cambio importante en de lo que es la oferta de dólares, y veremos cuáles son las medidas de política económica que el gobierno pues implementa y cómo eso afecta al mundo de las expectativas y al mundo de la real de la generación de divisas, ¿no? Don Gonzalo, un poco para que la gente lo entienda. Actualmente tenemos un tipo de cambio oficial que no lo aplicamos hace mucho tiempo, que es el 6.96, y es un tipo de cambio rígido, ¿no? Un tipo de cambio fijo, se podría decir. ¿Qué significa el tipo de cambio flexible y una banda alta y una banda baja, así como han anunciado que se va a aplicar a partir del gobierno de Rodrigo Paz? Un poco para que la gente lo entienda. Bien, gracias por la pregunta, porque me permite ver un poquito la historia también, que creo que es clave para ver qué solución le vamos a dar a mediano y largo plazo. Después de 1985, cuando tuvimos la hiperinflación, Bolivia implementó un tipo de cambio flexible sucio, que se llama. Es un tipo de cambio que es intervenido por el Banco Central a través del bolsín. Ese sistema funcionó de 1986 hasta el 2011 con bastante éxito. Cuando estabilizamos nosotros el tipo de cambio en agosto de 1985, se cambió la moneda y se pasó que los pesos bolivianos ahora fueran bolivianos, y por cada dólar eran 2 bolivianos. En 25 años, las fluctuaciones del tipo de cambio, como verán, ha llegado, digamos, a 6.96. En más de 25 años, solo 5 puntos han subido para arriba, para abajo, han estado moviéndose, y el tipo de cambio sucio significa que para que no haya fluctuaciones muy grandes, para que el tipo de cambio un día no esté en 50, otro día en 5, el Banco Central interviene comprando y vendiendo dólares. Y eso fue el bolsín, y fue muy exitoso hasta el 2011, cuando el gobierno actual cambió ese tipo de cambio flexible sucio por un tipo de cambio fijo. Es decir, que el Banco Central dijo, a partir del 2011,
esto va a ser 6.86 y 6.96 y lo mantuvo así, perdió muchas reservas internacionales para mantener ese precio y lo mantuvo y eso generó una burbuja de consumo porque las importaciones nos invadieron. Sin embargo, ahora lo que se ofrece es volver al régimen cambiario flexible, oferta y demanda de dólares, pero ya no a través del bolsillo, que era diaria la intervención, sino a través de una banda de precios. ¿Qué significa eso, banda de precios? Que, por ejemplo, supongamos que el tipo de cambio podría estar en 11 y por favor no estoy prediciendo ni sé cuál va a ser la banda en absoluto. Este es un ejemplo absolutamente académico para entender lo que es una banda. Entonces, uno puede decir, la banda inferior va a ser, digamos, 9 bolivianos y la banda superior va a ser, supongamos, 12 bolivianos o 14 bolivianos, ¿no? Entonces, esa es la banda. Entonces, el tipo de cambio va a poder fluctuar, como ya lo hace en la Argentina, en esa banda. O sea, puede variar, digamos, de 9 a 10, a 11, volver a 9, volver a 10 y llegar, digamos, a 13, si ese es el techo superior. Si la banda comienza a pasarse de 8, digamos, y ir hacia abajo, el Banco Central de Bolivia para eso compra dólares. Y si la banda está subiendo muchísimo y está queriéndose pasar de la banda superior, el Banco Central vende dólares. Entonces hace que el tipo de cambio fluctúe en esa banda de precios. Ahora, lo clave aquí es pues colocar bien la banda para que no nos recuerde a la vieja música, la banda está borracha, de los guaguancó. Entonces tiene que ser bien hecha la banda en su piso inferior y en su piso superior. Yo no sé cuál va a ser exactamente esa banda, pero como ejemplo te digo 9, 13 y podría fluctuar en torno de eso. Ahora, don Gonzalo, la banda superior y la inferior, dice usted, ¿siempre tiene que haber diferencia de 1, 2 o hasta 3 bolivianos? Porque actualmente hay, digamos, una banda, pero es muy no es tan flexible. Es decir, para que usted, digamos, compre 6.96, 6.97, digamos, en los bancos, que no hay, cuando había, digo, y 6.85 para que le paguen cuando usted quiera vender sus dólares en los bancos. ¿Cómo fijar las bandas en los bancos? Es decir, usted llega un día a un banco y le dicen, hoy estamos aplicando la banda inferior, y llega el otro día, estamos aplicando hoy la banda inferior, aunque los bancos siempre aplican la banda más alta, ¿no? Bueno, mira, como te digo, el anterior sistema también es parecido a una banda, pero el margen era mucho más chiquito, un 10% en lo uno, y eso era el bolsín. Todos los días el bolsín, hasta 2011, compraba y vendía dólares para que el tipo de cambio esté en 6.86, 6.96. Es una banda súper chiquitita, ¿verdad? Ahora, lo que va a ocurrir ahora es que el Banco Central de Bolivia va a tener que determinar esas bandas, poner la banda inferior y la banda superior. Y va a ser el mercado con oferta y demanda, ¿no es cierto?, de dólares, dólares viniendo de las exportaciones, dólares viniendo de los préstamos, dólares viniendo del Colchón Bank, para meter dólares, y también dólares siendo comprado para las importaciones, dólares que salen para pagar remesas u otro tipo de necesidades o viajes que tengan los bolivianos que necesitan dólares. Entonces, pero va a haber, yo supongo que la banda va a ser más grande. Ahora es una banda chiquitita, el bolsín, pero ese es otro sistema. Ahora estamos hablando de una banda mucho más grande que tendría un piso, ¿no es cierto?, y tendría un techo. En ese piso y techo el Banco Central no interviene si el mercado está haciendo fluctuar entre esa banda, ¿no es cierto? Solo interviene el Banco Central cuando, digamos, si la banda fuera 9, insisto, es un ejemplo hipotético, y baja a 8, no le interesa eso al Banco Central y obviamente vende dólares para que sube el dólar. Si está en el límite interior, compra. Entonces, la misión del Banco Central va a ser que el tipo de cambio fluctúe entre esas bandas, y en cuanto no vaya hacia arriba o vaya hacia abajo, no se va a meter. Va a ser el mercado de divisas que va a determinar cuál va a ser el valor
¿no es cierto? Ahora, tan importante de saber el número va a ser si hay la reputación, la credibilidad de que esa banda se mantiene en el mediano y largo plazo, y también va a ser muy importante quién lo dice. Entonces, la idea es que sea un presidente del Banco Central de Bolivia nombrado por 2/3 de la Asamblea,